Nos parecía una falta de respeto que nos estuvierais escribiendo o comentando en los vídeos, sobre todo en los bitácoras, y como esto empezó pues igual que en Instagram, las historias de Instagram, y teníamos ese contacto tan directo con los vecinos, bueno, pues vamos a dedicar un ratito para ver y comentar lo que nos habéis escrito. 8 días, 10 días. Es que no nos da tiempo a contestar así a todo, y si vamos en ruta viajando y con trabajo y demás, pues estar pendiente de todo esto. Pero no quiere decir que no nos escribáis y que nos comentéis, que a nosotros también nos gusta leer los comentarios y nos anima. Hola, pedazo de vídeo, muy currado. Cuando veo vídeos de autocaravana pienso qué difícil que será encontrar una pareja que le guste este mundo, ya que todos estamos adoctrinados a casa de ladrillos, consumismo, capitalismo y sobre todo el qué dirán. Gracias por vuestro contenido, os sigo desde el principio y me encantáis. Saludos desde Teruel, que existe. Es Paco viajando. Hombre, pues Teruel existe, sí, desde luego. Además, la primera escapada que hicimos fue precisamente a Teruel. Sí. Estrenamos la Spiti allí, Eso es. por esa zona. Estuvimos en Albarracín, en muchos sitios, y nos encantó, la verdad. Damos fe de que existe. Laura por aquí, Joaquín, me encanta el barbero para cortarte la barba. Yo lleno todo el papel, yo lleno todo de papel de cocina y aún encuentro pelos. Gran idea, sí, a mí es una cosa que me pone muy nervioso. Encontrar pelos, de tener pelos así por el lavabo o por el baño, pues no. Hay veces que incluso me salgo fuera, aquí, para afeitarme, me llevo un espejo de estos chiquitín, lo cuelgo aquí en un árbol y me afeito rápidamente. Incluso me corto el pelo fuera. O en los espejos retrovisores alguna vez también los cuelgo. Ese también, ese es mi sitio. Sin destino concreto, ya tenéis otro seguidor más, me encanta el montaje del vídeo. Gracias por los ánimos del vídeo, de la edición y eso, guay. O sea, se dedica a un trabajo y tal, más que todo lo hacemos por nosotros, por tenerlo ahí, es una cosa que queremos proponernos como si fuera un proyecto que nos empuje y que nos obligue a estar también en tensión en lo que es el enfoque audiovisual o creativo, y bueno, también nuestro trabajo es que va por ahí encaminado, así que nos viene muy bien, ¿no? Sí, nos obligamos, una manera de obligarte también. Carmen Filipina, no me creo, no hay continuación de los perritos, en serio. Sí, hay continuación de los perritos, no sé si cuando se publique esto pues ya incluso tendrás la continuación, no lo sé. Buena manera de contar historias, Olvias, pues eso también queremos que sea una manera distinta de contarlo. Qué maravilla de vídeo, cuánto he disfrutado, mejor que una peli de cine, cuánta paz transmite en los lugares que mostráis, admirable. Pues gracias, Lorena. Lorena es de las primeras, está ahí siempre en Instagram, sí. Estaba contándonos todo, es vecina ilustre. Además es una de las vecinas que nos ha animado, en cierto modo, también a pasar a YouTube, porque le gustan las historias, que no se borren y que estén ahí. Se eliminaban en Instagram y aquí pues intentamos darles un toque un poco más de calidad o más aprovechando el enfoque que tiene YouTube y darles una perpetuidad que se quede en el tiempo. Eso. Chicos, me habéis enganchado, esto es Antonio Cívico. Os acabo de descubrir y por supuesto ya me he suscrito sobre todo. No te suscribas, suscríbete, no. Sobre todo por una frase que he dicho como ¿cómo le puede importar a la gente una vida cotidiana? Y creo que más que importarnos vuestra vida es vivir con vosotros la cotidianidad de la aventura. No nos engañemos, a la mayoría nos gustaría vivirla. Ojo, me quedo con esto, ¿eh? Sí, Antonio, pues un poco la idea génesis de todo esto y de mostrar y de grabar y todo, no solamente por nosotros, sino también por mostrarla, porque habrá gente que le ayude, habrá gente que le entretenga y sobre todo a nosotros pues nos deja un buen recuerdo. Es la bitácora, como nosotros decimos, es una bitácora de lo que hacemos, de lo que vivimos, de las experiencias. Lo que antes eran álbumes de fotos, pues ahora lo tenemos digital. Mira, Jorge Dardo, pareces antisocial, jajaja, a la gente le gusta hablar, preguntar, más si los ven, gente con onda. Puede ser, puede ser. Pues depende del contexto, de cómo se hagan las cosas. A nosotros, en verano, pues estás en un sitio aparcado, tranquilo, de pronto estábamos en la siesta, ¿no?, después de comer, y te entran así en una cabeza diciendo, oye, ¿puedo ver la autocaravana por dentro? Es que, a ver, no olvidarse que esto para nosotros es nuestra casa. Y por tanto, me imagino que a vosotros en vuestra casa, pues no os gustaría que si tienes la puerta abierta o que estás con otra cosa, pues que de pronto te entre alguien y te empiece a preguntar que de dónde eres, qué haces aquí, nosotros lo vemos así, depende del contexto. Sí, como antiguamente en los pueblos, o sí, se sigue haciendo que tengas la puerta abierta de tu casa del pueblo. Lo que pasa es que en el pueblo conoces a todo el mundo. Sí. Aquí te puede entrar alguien con no sé qué intenciones y que no, en fin. No es el caso, bueno. Deberíamos de ser más amables los unos con los otros y así no nos sorprendería tanto, un vídeo genial.
Leire Leire. Que de pronto un coche baje la ventanilla y te ofrezca ayuda para buscar un sitio de aparcamiento y tal, es algo a lo que no estás acostumbrado y que debería de ser así. Sería, vamos, esto sería un país totalmente distinto. O sea, sería increíble que fuese así. Vamos mucho a lo nuestro. Charo, Alba, en mi caso no es cotillear, es envidia sana de poder vivir esa rutina cotidiana. Gracias por compartir un vídeo muy bonito. Es un poco lo que decía también Antonio. Me quedo con esa idea y me anima por lo menos a ello, a que se vea así. Nos vamos ya, ¿no? Está apretando. Nos vamos, sí. Que tenemos que seguir viaje. Gracias a todos los que comentáis y ya os digo que si no respondemos directamente en YouTube, pues es porque... Pero trataremos y leer lo leemos, eso sí. Si no contestamos, nos leemos los comentarios. Y si no los contestaremos así, ¿te gusta más una forma visual? Sí, no sé qué dirán los vecinos. Claro. Ya sabrá el médico, la farmacéutica, lo que darle. Si le pones pastillas, pues le da la mitad de la pastilla. Si se lo ponen sobre... Ya tenemos perros alrededor de la autocaravana, parece que los atraemos. Esther, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Ni idea. Yo me he quedado... Ahí tenemos uno. Había un cachorro. Ahí está el otro. Yo he contado 5. Yo he contado hasta 5. Nada, que no vamos a aprovechar las mesas. Seguimos a mediodía a comer. Vamos a comer sobras, ¿no? Como que dicen, ripios. Sí, paella que sobró del otro día. Bien ricos. Tortilla de patata, aunque sea todo esto procesado. Y una ensalada de pasta, esta que te venden ya también hecha. ¡Hola! ¡Buenas tardes! Ahí el ¡Y el ternerillo. ternerillo! ¿Pero tú has visto cómo se ha puesto todo de charcos? Vamos a acercarnos a una fuente, o lo que creemos que es una fuente, porque estamos bajos de agua. De hecho, la Spiti ya está pidiendo el indicador, ese que parpadea, quiere decir que la Spiti quiere agua. Bueno, tampoco queremos cargarnos mucho por viaje, porque mientras vamos conduciendo, pues no es plan de ir cargados con 100 kilos más. Y si no, cogeremos agua de lluvia, ¿eh? Como siga así, cántaro y a coger agua de lluvia. Vamos, a ver dónde está la fuente. Sí, hay fuente. ¿Tú qué apuestas? ¿Que sí o que no? Hombre, yo creo que sí, es un área muy grande, la tienen muy preparada. Por lo menos en el mapa me lo indica. Eso es el Museo de la Madera, pero está cerrado. Y esta es la pista o carreterilla que anoche pasaban los coches, o algunos coches, a toda pastilla. Y claro, tuvimos que movernos porque estábamos ahí, aparcados. Allí estamos un poquito más ocultos, más tranquilos. Y efectivamente, Esther, es una fuente. La pinta. Luego se van los cachorros. Distrito Forestal, Burgos. Qué bonito está el monte, ¿eh? Ahí cuando llueve. Proseguimos viaje. Un poquito. Vamos por tierras de Burgos, por los campos de la Arlanza, del río Arlanza. Nota R no me sale. Ahora vamos a subir un puertecillo, no sé si es un puertecillo, una tachuela, lo que sea, pero vamos a subir por monte. ¡Qué bonito! Creo que nos vamos a quedar esta noche aquí. Nos ha parecido un sitio bueno, aquí en el bosque de pinos, y mañana continuamos viaje. Parece un sitio tranquilo. Esto no sé si será un refugio de montaña, de muchos que hay por aquí por los Pinares en Soria. Es un sitio bonito para quedarse. Vamos a salir un momento fuera al refugio ese. Vamos a investigarlo un poquito. Creo que está abierto y así... Colócate mejor el faro, por favor. Se te quedan las cejas como si fueras Michael Keaton en Batman.
¿Por dónde se entra? Por ahí desde luego no. Y yo por aquí. Pero si yo por aquí no entro. Yo no quepo. No sé si me caben las caderas por aquí. Esto no es un refugio. ¿Qué es esto? ¿Qué pone aquí? Welcome to Rockport. ¿Es un refugio o es para meter ganado? No. Es un refugio. Aquí tienes unos cuantos palos para hacer algo de fuego, me imagino. Está un poquillo dejado, no de los mejores. Te quiero decir que no es aislado como Ya. otros. Tania, te quiero. Bueno, pues ya está. Este ha sido nuestro Kibara, nuestra nave del misterio para descubrir un sitio. Pues vaya. Bueno, vamos a andar un poquito, aunque sea de noche. Buah, qué bonito. Oye, el bosque así da una tranquilidad tremenda, ¿eh? Pues nada, en este entorno vamos a dormir hoy. Bueno, las 11:30. Nosotros acabamos de cenar. Ha venido un coche, hay unos chavales y se han metido en el refugio. Estaban ahí pues divirtiéndose y tal. Estábamos a punto de irnos pues por tener la noche tranquila. Pero están más tranquilos, que para eso hemos elegido este sitio. Claro. Y tranquilidad. ahora se han ido. Pero no sabemos si hay alguien, si se ha quedado alguien durmiendo en el refugio o no. Y bueno, pues vamos a ir a ver quién hay o no hay. O lo que nos vamos a O lo encontrar. que nos vamos a encontrar. Por revisar un poco y estar nosotros también más tranquilos. Vamos. ¿Lleva las llaves? Sí, llevo las llaves. Cierro, Ah, sí, huele así. Huele muchísimo. Esther, a ver si van a estar ahí cocinando. Y le pegamos un susto. Bueno, hombre, oye, a ver, las linternas se ven, ¿sabes? Hola, Hola. Hola. somos los de la autocaravana. ¿Hay alguien? ¿Queréis un café o algo? Que hace mucho frío. Uy, que voy sin linterna. Pero enciende la linterna. Hola. ¿Qué pasa? Ah, sí, me está encendiendo. A ver. Lo juro que se han echado un fuego aquí. Han hecho fuego frío. Pero han dejado aquí las brasas. No las han apagado. Pero vamos a ver. Que decíamos nosotros de la chimenea que si funcionaba, que si no, pues ala, ahí la tienes. Sí, sí. Se han venido, han echado un fuego, se han tomado algo y... Sí, se han ido. Claro, tienen aquí los palos, pues han venido muy bien. Vámonos que se nos pega el olor. Pues si vas a agachar, hija mía. Porque voy a helar de frío. Porque hace frío. Venga, vámonos. A ver, en casa sí está muy calentito. Y recién cenado, ¿eh? Ha salido la luna aquí. Vámonos. ¿Qué tal? ¡Ay! Nada, 30 euros. Día y medio. Sin luz. Si es con luz, 35. 5 euros más. Sí.